Yo he elegido y consagrado esta casa a fin de que mi nombre resida en ella para siempre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron lo que él les había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras que había pronunciado. Palabra del Señor. Señor Jesús, podemos tomar asiento. En el antiguo catecismo que algunos aprendimos de las 93 preguntas, una de las preguntas primeras era: ¿dónde está Dios? Y se contestaba: Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. ¿Se acuerdan algunos? Había que aprenderlo de memoria. Había que hacerlo de memoria, y para hacer la comunión había que saberse las 93 preguntas. Pero bueno, sirvió. La memoria sirve, ¿eh? La memoria sirve. Dios está en todo lugar decimos. Pero al mismo tiempo tenemos esa conciencia que Dios no, si es Dios, no puede dejar de estar. Pero al mismo tiempo los seres humanos, desde las cavernas, desde las migraciones que van cubriendo la tierra, la raza humana, construyen templos o lugares sagrados o rocas, piedras donde se reúnen a comunicarse con Dios. Hay una necesidad no de Dios. Dios no necesita templos. Nosotros sí, porque los templos son lugares en donde como que hacemos un alto en la vida cotidiana, ¿no? Como que la vida de todos los días la traemos, por supuesto, al templo, presentamos los dones de pan y vino que simbolizan nuestra vida, pero hacemos como un corte, paramos y entramos en un ámbito más silencioso, más de oración, más de encuentro de hermanos para comunicarnos con Dios. Nos facilitan los templos esa comunicación con Dios. Y en ese lugar donde lo escuchamos, donde nos encontramos, vemos que en la tradición bíblica el templo está presente. El antiguo Israel tenía un solo templo, no muchos. El templo de Jerusalén, más sagrado, el que lo había hecho Salomón, donde había llevado el arca de la alianza. Ese templo de Dios tan sagrado, después de varios siglos, fue destruido. Los babilonios entraron,
los enemigos ocuparon la ciudad y destruyeron, incendiaron el templo. En ese momento es cuando Ezequiel, ese hombre de Dios que escuchamos en la primera lectura, dice, ¿no es cierto? Dice que tiene como una visión, un nuevo templo. Y de ese nuevo templo, escuchábamos, va a fluir un agua pura, llena de vida, y va a llevar la vida donde no la hay. Va a llevar la vida donde hay pura muerte. Por eso ese mar de sal se va a llenar de peces, y ese desierto a la orilla del río van a crecer árboles que van a dar fruto los 12 meses del año, y las hojas van a servir de remedio. Entonces, fíjense la idea, del templo, del lugar donde está Dios, sale una vida que resucita la muerte, ¿no? Florece el desierto, que da alimento, fruta, y que da remedio, ¿sí? Entonces, esa es la imagen, la presencia de Dios en medio de nosotros. Esa promesa la viene a cumplir Jesús mismo. Cuando llega Jesús, ese templo se había reconstruido en tiempo de Herodes antes, pero Herodes había hecho un gran templo, 46 años tardó en construirlo, no solo él, sino sus sucesores. Ese templo y ese rito religioso se había contaminado mucho. O más bien, la ley decía, bueno, para relacionarse con Dios, uno tiene que llevar una oveja, una paloma, un buey, un animalito, ¿no es cierto? Entonces, esa ofrenda nos va a ser agradables a Dios. Pero había una corruptela también, porque no se podía se podían ofrecer monedas, pero no la moneda romana, que tenía la imagen del César, no se podía. Se necesitaba cambiar la moneda, había cambistas, para cambiar las monedas por monedas del templo. Y había tramoya, ¿no? En eso, como siempre, que hay monedas, finanzas y eso, hasta hoy. Entonces, todo ese sistema para relacionarse con Dios, cuando llega Jesús dice, basta, Dios no quiere así. Eso significa que echa a los mercaderes, que tira las mesas, no los animales, como que despeja el templo diciendo, ahora hay otra manera. Y dice, destruyan el templo, que quiere decir, no tiren abajo ese templo, que finalmente va a ser destruido por los romanos, sino, cuando me maten a mí, yo soy el templo nuevo, voy a resucitar, y mi cuerpo será el templo. El cuerpo de Jesús es ese lugar donde nosotros encontramos vida, alimento y sanación, salud para el alma y para el cuerpo. El contacto con Jesús es el templo. Y nosotros somos templo desde el bautismo que nos une a Él. Nosotros llamamos iglesia a las iglesias en un sentido amplio, porque decimos iglesia porque es el lugar donde se reúne la iglesia viva, las piedras vivas que somos nosotros. La iglesia somos nosotros. El templo le decimos así, pero porque la iglesia y la comunidad, San Pablo va a decir, ustedes son el templo de Dios, el Espíritu Santo habita en ustedes. Cuando construimos una iglesia bella como esta, nos hace acordar, somos el templo de Dios, unidos a Jesús, nuestro hermano y nuestro Dios que está en medio de nosotros. Ese es el sentido de los templos. En el año 350 y pico, los cristianos terminaban ese conflicto de siglos con el imperio romano que los perseguía. Se reunían por las casas donde podía, las catacumbas. El emperador dijo, bueno, es legal, son legales, los pasó de la clandestinidad a la legalidad a los cristianos. Entonces, eran muchos. ¿Dónde se reunían? Y agarraron una basílica. ¿Saben lo que eran las basílicas? Shopping. Mercado, lugar de encuentro, donde se hacían juicios, lugares muy grandes, y bueno, empezaron a hacer. Y la primera que se dedicó fue San Juan de Letrán, que desde ese momento fue la Basílica Catedral de Roma, la Catedral del Papa, que nos preside a todos nosotros. Por eso celebramos esta fiesta que nos hace pensar y reflexionar
en esto. ¿Qué es el templo de Dios? Finalmente, el templo de Dios es cada uno de nosotros. Dios habita de verdad en nuestro corazón. Entonces, si queremos encontrar salud espiritual, alimento, vida verdadera, también tenemos que entrar dentro de nosotros mismos. También tenemos que aprender a parar un poco y encontrar nuestra propia interioridad donde Dios mismo habita como en un templo, como en un templo bello, el más bello de todos los templos, el corazón del ser humano. Y eso nos invita a respetar a todas las personas donde Dios quiere habitar. Que así sea.